Por ahora quiero invitarlos a que hablemos de terremotos, de sismos. Vamos a ver algunas imágenes de apoyo que nos contextualizan en lo que queremos conversar para iniciar este nuevo capítulo de CNN Tiempo. Vamos a hablar con el geólogo de la Universidad de Chile, Gabriel Easton, académico también de la misma casa de estudio, sobre los diferentes estudios e investigaciones que han realizado en esta materia y saber, por ejemplo, si hay zonas en nuestro país que están más propensas que otras. Lo conversamos ahora en CNN Tiempo. Ya nos acompaña Gabriel en el estudio. Te quiero agradecer por tu tiempo, por venir hasta acá, hasta nuestro estudio, para conversar de este interesante tema que genera mucha, pero mucha atención y preocupación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gabriel, por estar acá. Lo decíamos en la introducción. Ustedes han realizado diferentes investigaciones, diferentes estudios. ¿Hay hoy día alguna zona de nuestro país en particular que esté más propensa que otra, por ejemplo, a enfrentar un sismo de grandes proporciones en el corto o mediano plazo? Sí, mira, primero es importante señalar que hay una comunidad científica en el país que se ha dedicado a estudiar estos eventos, los terremotos. Nuestro país es señero, ya tiene una gran tradición en sismología desde el inicio del siglo XX al menos, también en geología, y en función de los avances de estas ciencias hoy día podemos entender y abordar la generación de la posibilidad de generación de terremotos a distintas escalas con distintas aproximaciones, ¿no? Y quisiera referirme un poco a ello primero. Sí, claro. Hay una aproximación que tiene que ver con lo instrumental, ¿no? Y me refiero a la posibilidad de monitoreo sísmico y también a la posibilidad de monitoreo geodésico que nos permiten entender finalmente qué zonas están más preparadas para generar un gran terremoto en las distintas regiones de nuestro país. Y por supuesto que la subducción es siempre, siendo la subducción de Nazca bajo la placa sudamericana, una subducción bastante rápida que ocurre a unos 7 centímetros por año, es decir, una subducción que está generando siempre un esfuerzo tectónico que se acumula y que eventualmente se libera y es capaz de producir grandes terremotos. Gracias a estas mediciones, hoy día sabemos que hay varias zonas susceptibles, varias regiones susceptibles en nuestro país en donde se pueden esperar grandes terremotos, como la zona central del país y también como el norte de nuestro país. ¿El norte chico particularmente? Claro, en el norte chico, en Atacama, es un caso particular, se sabe y se espera ahí la ocurrencia de un terremoto, puesto que también por otro tipo de aproximación, la aproximación histórica y también la aproximación geológica y arqueológica, sabemos que en esa zona han ocurrido terremotos importantes, por ejemplo, el del año 1922 en Atacama, con un tsunami que tuvo un impacto muy destructivo. Bien destructivo. Y antes que eso, un terremoto importante en el año 1819, ¿no? Y esos son los registros históricos, pero también los registros geológicos y arqueológicos nos muestran que el norte grande de nuestro país sufrió un gran evento hace unos 3.800 años atrás. ¿3.800 años atrás? Claro, similar o incluso eventualmente superior al de Valdivia en magnitud, 9,5 al menos. Y ese evento pudo haber generado tsunamis muy grandes, muy importantes, tan grandes como por ejemplo 20 metros en olas de inundación, pudo haber generado incluso hasta 40 metros, con un impacto notable en las primeras poblaciones que habitaron nuestras costas, que diezmaron seguramente esas comunidades y que las volvieron a habitar de una manera distinta y luego de miles de años incluso, ¿no? Y en ese sentido, Gabriel, para ir aterrizando la conversación que sosteníamos recién, claro, ustedes hacen estas aproximaciones científicas, hay diferentes técnicas que han ido implementando y me imagino perfeccionando con el tiempo, pero existe, por ejemplo, hoy día la posibilidad de decir en qué rango de tiempo se podría generar un sismo de estas características, por ejemplo, en el norte chico del país. Claro, lo que la sismología, la geodesia y la geología también permiten es determinar las regiones, las zonas en donde se puede esperar un sismo de cierta magnitud ya, ¿no? Y por ejemplo, en el norte de Chile, en la región de Atacama, dado el tiempo transcurrido desde el último gran terremoto de 1922, han ocurrido otros entre medio, pero sí, claro, de menor magnitud. Dado que el último gran terremoto ocurrió hace ya 100 años, es posible esperar uno
similar, ¿no? Y ese terremoto fue de magnitud 8,5. Las mediciones que se han realizado tienden a coincidir con eso, ¿no? Que es posible esperar ya un terremoto de magnitud superior a 8, 8,5 incluso, en esa región, ¿no? O sea, hay como, podríamos decir, la posibilidad latente, un riesgo latente, al menos en esa zona de nuestro país. Claro, claro. Sí, y es importante conversarlo, por supuesto, sin el afán de alarmar a la población ni de generar pánico, pero es bueno llevar estos temas a la pantalla, poder entender por qué suceden, entender también los estudios que ustedes realizan y, por supuesto, obviamente es lo que uno esperaría siempre, tener diferentes medidas preventivas ya tomadas o que se pongan sobre la mesa al momento de eventualmente enfrentar situaciones como esta. Claro. Sí. Claro, y así como, bueno, como lo mencionaba, tal como gracias a la instrumentación, al monitoreo sísmico y geodésico, que es muy relevante porque nos permite, digo, como comunidad, ¿no? Hay especialistas que se dedican a eso, nos permite determinar esas zonas en donde es posible esperar esos terremotos. La mirada más amplia, la mirada de cientos y miles de años, nos permite determinar qué tan grande es el terremoto que podemos esperar en una determinada región. ¿Y en la zona central particularmente? ¿Qué pasa, Gabriel? En la zona central, el último gran terremoto con tsunami, la comunidad científica tiende a coincidir, ¿cierto?, en que fue el terremoto de 1730. Y ese terremoto tuvo una magnitud de 9 o un poco superior y generó un tsunami bastante devastador que, bueno, no ha tenido un símil por lo menos en los últimos 300 años aproximadamente, y por lo tanto es una zona en donde se espera un gran terremoto, ¿no? Sí, también. ¿Corto, mediano plazo o es algo que no se puede...? Eso no se puede saber, todavía no se puede predecir un terremoto. Sí se pueden anticipar, y eso es muy relevante porque conociendo las zonas que ya están más preparadas para la generación de un sismo, es posible también implementar estrategias, por ejemplo, intensificar el monitoreo sísmico, intensificar el monitoreo geodésico, intensificar también las medidas de preparación para la respuesta ante una emergencia como esta. Y por ahí está lo que ya ha estado realizando el CHOA, lo que ya ha realizado también, ha comenzado a realizar la ONEMI, ahora el SENAPRED. Todas son medidas que tienden a preparar mejor a la comunidad en general ante la ocurrencia de un evento como este, ¿no? Gabriel, ¿tú crees que llegaremos al día en que se pueda predecir con mayor exactitud un terremoto? Con fecha, con características, como por ejemplo sucede ante otros hechos donde los modelos predictivos son cada vez más precisos? Por ahora no. Por ahora no se pueden predecir los terremotos, y eso no hay por lo menos no hay ninguna metodología científica que esté demostrado y que así lo permita, ¿no? Pero yo creo que esa pregunta puede también tener otra mirada, digamos. ¿Para qué nos serviría predecir exactamente un terremoto si no estamos preparados, ¿no? Y la ciencia lo que sí puede determinar hoy día... ¿A qué te refieres con no estamos preparados? Para allá voy, ¿no? Si la ciencia lo que puede determinar hoy día es la zona donde se espera por lo menos un terremoto de cierta magnitud relevante, ¿no? Y sabiendo esa zona, podemos prepararnos para cuando ese terremoto ocurra. Ajá. Y si estamos preparados para cuando ese terremoto ocurra, la pregunta de cuándo ocurre finalmente deja de tener tanto peso, porque pusimos los esfuerzos en la preparación. Y eso me parece que es muy relevante, porque claro, todo el mundo quisiera saber, oye, en realidad cuándo va a ocurrir un terremoto, y sería bueno saberlo con mayor anticipación y exactitud. Pero el foco de nuestro quehacer tiene que estar en la preparación, en la mitigación del impacto que estos eventos pueden tener en la sociedad y en el país en general. ¿Y hemos mejorado en aquello bajo tu criterio desde 2010 a la fecha? Sí, sin duda que se han hecho avances notables en distintos ámbitos, ¿no? Pero por supuesto que tenemos que avanzar, y por ahí la ciencia, el conocimiento científico aporta notablemente, como también el monitoreo sísmico y geodésico, como lo mencionábamos, ¿no? Sobre inteligencia artificial, antes de finalizar la entrevista quisiera preguntarte, ¿hay posibilidades de que la inteligencia artificial, que se ha hablado bastante sobre inteligencia artificial particularmente durante las últimas semanas, durante los últimos meses, ¿hay alguna posibilidad que desde esa vereda existan, por ejemplo, predicciones más exactas sobre un terremoto o un sismo de grandes proporciones? Sin duda que puede ser una gran herramienta, pero si no tenemos un territorio bien monitoreado, en realidad necesitamos datos, observaciones, para que
ese tipo de herramientas funcionen bien, porque si no son meras especulaciones. Sí, por supuesto, que importante también dejar en claro eso, porque te lo decía hace algunos segundos atrás, se ha hablado tanto de inteligencia artificial durante las últimas semanas, no sé si has visto estos chats donde las personas les hacen preguntas, bueno, va respondiendo casi como que estuvieras teniendo una conversación real, pero es importante también lo que tú dices, adjudicar ahí la evidencia, el conocimiento y por supuesto ese conocimiento lo entrega la ciencia y los estudios que tú nos estabas comentando al principio de la entrevista, cómo la ciencia finalmente, Gabriel, se hace cargo de estos temas, ¿verdad? Así es, y la ciencia está fundada en observaciones, ¿no? Por supuesto. Eso es fundamental. Y es importante diferenciarlo porque esas observaciones nos permiten reflexionar, nos permiten prepararnos. Y es distinto a, por ejemplo, pensar que una especie de oráculo nos va a entregar una solución rápida, una respuesta rápida respecto de tal o cual interrogante que tenemos, ¿no? Claro, y ustedes desde la Universidad de Chile han realizado diferentes estudios, si es que hay algún sitio donde la ciudadanía que está a esta hora en la pantalla de CNN Chile pueda conocer mayores antecedentes, si lo pudieses entregar en la entrevista, algún sitio de la facultad, etcétera. Sí, por supuesto, el sitio del Centro Sismológico Nacional, que es uno de los más visitados. Ellos tienen información precisa sobre la sismicidad, los sismos que están ocurriendo en el país y por supuesto que es un sitio que es altamente demandado. Y por ahí también hay otros sitios en la facultad que tienen información relevante. A eso me refería, claro, para ir a profundidad y a conocer esos estudios y esos trabajos. Muchas gracias, Gabriel Easton, por la entrevista, geólogo académico de la Universidad de Chile, por venir al estudio en este día feriado y conversar de un tema que sin lugar a dudas genera mucha tensión en la población. Que estés muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Nos vemos.